Ahora vamos a pasar la imagen del cuestionario para que se conozcan. Presidenta, buenos días. Alma Muñoz de La Jornada. A propósito de lo de Querétaro, quisiera pedirle su opinión sobre el caso de esta niña que está acusada y que a su violador inclusive le están pidiendo que le resarce el daño. Sí, está en contacto Citlali con la familia, no estamos de acuerdo y estamos en contacto con la familia para poder apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera. ¿Fondo o qué es lo que pretenden? Pues el apoyo. Yo creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años. Gracias. Y sobre, temas muy parecidos, en el caso de La Jornada traemos que mujeres de zonas pobres son extorsionadas sexualmente por piperos a cambio de agua aquí en la Ciudad de México. ¿Tiene alguna información sobre este asunto? Sí, lo leí en la mañana. No tenía información sobre ello, pues que se investigue. El agua es un derecho y si se están dando casos así, pues debe atenderse. Entonces, primero que se investigue para ver si es que está ocurriendo realmente esta situación y pues ahí con la jefa de gobierno, pues que se tomen cartas en el asunto. Clara es una mujer muy sensible y estoy segura que lo va a atender. Gracias. Y sobre los hechos de violencia ocurridos ahora en Mazatlán, ¿qué le informaron en el gabinete? Sí, Sinaloa tiene pues una situación especial, ustedes la conocen, producto pues de esta detención que hubo, que todavía se pide información, que fue una detención en Estados Unidos a partir de un proceso que no está muy claro todavía y se está atendiendo sobre todo con presencia y con inteligencia. El día de mañana es el informe de seguridad y se puede dar más información sobre el caso de Sinaloa y otras entidades de la República. La última pregunta de mi parte es su opinión sobre el regreso de Iberdrola al sistema mexicano eléctrico tras la aprobación de nuevas reglas para el uso de baterías de almacenamiento de energía. Se dice que con esto finaliza el litigio que con esta firma tenía el expresidente AMLO. ¿Qué información tiene? Vamos a presentar muy pronto el Plan Nacional de Energía. Con la reforma constitucional que estamos ya por firmar, puede ser el día de mañana o el miércoles, tiene que pasar ya pasó por los congresos, ya es mayoría, y tiene nada más que declarar constitucional el Congreso de la Unión para poder pasar a la firma para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma constitucional es muy importante, es regresarle al pueblo de México, a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Es hasta cierto punto una reversión de una parte de la privatización de Pemex y CFE que se sufrió con la reforma del 2013. Entonces, fortalecer a las empresas públicas como empresas públicas, porque con el nombre que le habían dado en la reforma del 2013 de empresas productivas del Estado, aunque formalmente eran del Estado, al hacerlas productivas y quitarles el nombre de públicas, hacían que solamente su regulación estuviera en el marco mercantil y que dejaran en realidad de pertenecer al pueblo de México. Entonces, una reforma muy importante. Eso no significa que no haya inversión privada. Esencialmente lo que se está planteando es fortalecer la empresa pública y que en particular en Comisión Federal de Electricidad esté a cargo al menos del 54% de la generación eléctrica. Así se planteó también por el presidente López Obrador. Hoy, con la compra que se hizo de las plantas de Iberdrola, hace cerca de 3 años más o menos, ya el Estado produce 54% de la generación y queremos que se mantenga así.
54%, 46%. Entonces, para que, como la generación de energía crece, porque la demanda crece, porque va a haber más industrialización en el país y además todas y todos los mexicanos pues tienen acceso a la electricidad. Por cierto, en unos días se va a iluminar una de las comunidades que no tenía electricidad en Baja California Sur, gracias al trabajo de CFE. Pero queremos que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la electricidad de manera económica, viable y de buena calidad. Y además va a haber industrialización. No crece, San Juanico se llama. Si voy a detener un segundo en esto. Hace mucho tiempo se pensaba que conforme crecía el PIB es pues una forma de medir la riqueza que genera un país, que conforme crecía la economía, la energía iba a crecer a la misma tasa. O sea, son dos gráficas que iban a ir a la misma velocidad. Durante mucho tiempo se desarrollaron procesos de eficiencia energética, ahorro de energía, y entonces hoy se sabe que no necesariamente deben crecer a la misma velocidad, que puede crecer el PIB y la energía, si se usa más eficientemente, pues entonces crece, pero no al mismo ritmo. Pero de todas maneras va a haber crecimiento en la generación eléctrica. Eso significa que CFE, la empresa pública, pues debe todavía generar más electricidad y una parte de ella con fuentes renovables de energía, porque queremos que contamine menos e impacte menos en el cambio climático global. Y otra parte, el 46% que le toca a los privados, pues también va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Esas son las reglas que estamos determinando. Hay una parte muy importante, porque antes se decía, si tienes fuentes renovables de energía y eres un privado, antes de la reforma constitucional que se acaba de aprobar y antes de que llegara el presidente López Obrador, si tienes energía, fuentes de energía renovable, y eres un privado, puedes entrar automáticamente a la red y además no pagas la red de transmisión. Esa era la regla. ¿Qué problema tienen las fuentes renovables? Que no siempre están funcionando. Como es solar, pues entonces cuando hay sol generan, cuando no hay sol no generan. La eólica, ¿qué problema tiene? Pues cuando hay aire genera, cuando no hay aire no genera, o cuando no hay viento más que aire no genera. Entonces les llaman intermitentes. Pero el sistema eléctrico debe recibir una energía constante, porque si no, pues estas intermitencias generan problemas incluso técnicos. Entonces ahora se cambió la regla y se van a cambiar las reglas. No puedes entrar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, porque incluso vas a generar problemas técnicos. Entre las reglas que se están planteando es, tienes que tener bancos de baterías, tienes que tener un sistema que garantice que el voltaje va a ser constante, o sea, reglas técnicas. Esas reglas para el 46% lo está trabajando en este momento Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía. No se han definido todavía, se están trabajando. Entonces esta idea de que Iberdrola entra como entraba antes, pues no necesariamente. Sí va a haber espacio para la inversión privada, pero con ciertas reglas. Y esas reglas tienen que ver con la transmisión de electricidad, con que lo que entre al sistema sea, no genere problemas técnicos, vamos a decirlo así, y siempre la empresa pública, la que es del pueblo de México, va a garantizar que tenga el 54% al menos de la generación eléctrica. Más que vigilancia, reglas claras, que le ayudan al privado y que le ayudan al sistema público y que le ayudan en general
pues a la nación y al servicio público que todos recibimos. ¿Qué más? Saca por acá. A ver, vamos a poner el cuestionario que se está haciendo para que se conozca. A ver, en lo que lo ponen, adelante. Buenos días, doctora, Presidenta de la República, Secretaria Ariadna. Buenos días a todas y todos. Zósimo Camacho, de Luces del Siglo. Se ha dicho en semanas anteriores, a propósito de esta sentencia en contra de Genaro García Luna, pues sobre los saldos que generó este personaje en su paso por la vida pública. Se ha hablado de su paso por el narcotráfico, pero también de un esquema para extraer recursos públicos en las que no se había comentado, pero también habría que señalarlo, hasta periodistas en este esquema se encuentran también. Pero lo que no se ha dicho, prácticamente nada, son sobre los saldos sociales de la persecución que generó contra movimientos campesinos, contra movimientos estudiantiles, contra movimientos incluso de colonos y de trabajadores, porque Genaro García Luna se formó en el CISEN, donde se le enseñó que todo campesino que se organiza es sospechoso de subversión. En ese sentido, persiguió prácticamente de manera obsesiva a la organización campesina de la Sierra del Sur de Guerrero. Incluso sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas después fueron perseguidos por Genaro García Luna, a instancias incluso también de algunos empresarios poderosos que estuvieron, pues que fueron muy cercanos al propio Genaro García Luna. Hoy está preso todavía Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, después de más de 24 años, 13 de los cuales los ha pasado sin sentencia. ¿Qué se puede hacer, Presidenta, para atender este tipo de saldos que todavía estamos viviendo en este país y que corresponden al periodo de Genaro García Luna? Sí, qué bueno que lo mencionas y lo vamos a revisar. Vamos a revisar este caso y otros casos. En efecto, durante ese periodo los movimientos sociales se asumían como criminales cuando eran producto de una injusticia. Entonces vamos a revisar el caso de Antonio Barragán y le voy a pedir a la Secretaria de Gobernación que tome este caso. Muy amable, Presidenta. Y también en otro caso, precisamente saldos de este tipo, este fin de semana se cumplieron 13 años de una ejecución extrajudicial en contra de un tesista de la Universidad Nacional Autónoma de México, activista, él también estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Sinué Cuevas Mejía. Se cumplieron 13 años de esta ejecución y de la cual no avanzan prácticamente ya las investigaciones. Lo que se pudo averiguar ha sido prácticamente gracias por el tesón de la propia madre, Lourdes Mejía, que ha tocado puertas, ha recibido pues también la cerrazón de muchas, el desprecio, a veces los insultos, pero gracias a ella se pudo averiguar que en la ejecución de este estudiante se encontraban dos patrullas. Hay videos que lo acreditan, dos patrullas, una de ellas en el momento de la ejecución se fue, regresó como si apenas se enterara del asunto, y también a propósito de las investigaciones generadas en la Fiscalía de la Ciudad de México, se pudo acreditar la presencia de integrantes del Ejército Mexicano de inteligencia. Se pudo acreditar también que este alumno había sido ya acosado al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México por personajes vinculados pues al propio Ejército Mexicano. En ese sentido, comentarle, Presidenta, que las investigaciones ya no avanzan, se ha tocado prácticamente con pared, hay destrucción de pruebas, videos que la Universidad Nacional Autónoma de México dice que perdió o que quedaron obsoletos, bitácoras de policías que supuestamente se perdieron en una inundación, es decir, una serie de destrucción de pruebas que hasta el momento no avanzan estas investigaciones. ¿Qué le puede decir usted a la señora Lourdes Mejía y a quienes están buscando justicia en este caso? Lo revisamos también. Voy a pedir a Rosa Isela que pueda entrar en contacto. Muy amable, muchas gracias. Gracias. A ver, por acá. Buenos días, Presidente. Ivonne Menchaca, reportera de Grupo ASIR. Preguntarle,
Este fin de semana hubo manifestaciones de juezas en la Ciudad de México y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pues alegó que hubo pues ataque en contra de las juezas que las encapsularon y que fue pues una violación a su libertad de expresión, en fin. Entonces, bueno, pues saber su opinión, presidenta. Sí, ayer vi las fotografías en las redes sociales y le pedí, después salieron unos videos, pero se los pedí al gabinete, no sé si está por ahí el video. Es el momento en que están entrando los pilotos de Fórmula 1. Entonces, si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Esa es la información que tenemos, pero entiendo que van a dar más información. Entonces, se vio la foto, pero no se vio pues todo el momento. Fórmula 1 pues es un evento muy importante nacional, internacional, y en realidad se protegía a quienes estaban entrando en ese momento para evitar que se cerrara la puerta y después se libera. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Muy bien, gracias. Preguntarle si nos puede dar algunos avances en el marco de los programas sociales. Que por cierto, también nuestra felicitación al Checo Pérez, porque luego que vienen ahí las críticas y todo lo demás, y siempre a las y los mexicanos deportistas que tienen, a veces no salen bien en una competencia, pero se levantan y compiten en la siguiente, y eso es lo que hay que aplaudir. No, luego esta cosa de que se va todo el mundo contra el deportista, el atleta, el piloto. Entonces siempre hay que apoyar a todas y a todos los mexicanos. Gracias. Preguntarle entonces, de este programa del sistema de educación inicial, decía que no íbamos a regresar a las guarderías, a todo aquel sistema que, bueno, pues se interrumpió o se cerró, ¿no? Para las madres trabajadoras. Si nos podría adelantar si ya tiene algunos avances de este programa, que me parece que es fundamental y que hace falta. No sé si tenga ya algunos avances que nos pueda compartir. Planteamos, las estancias infantiles de Calderón fueron un negocio. Ese fue el grave problema. Supuestamente era para ayudar a las madres, y en realidad fueron concesiones que ni siquiera cumplían con las más mínimas condiciones, pues con la tragedia que vivió todo el país, porque no solo los padres y madres de la guardería ABC. Entonces estaba planteado como un negocio para quien cuidaba a niños o niñas. Y en realidad la educación inicial, porque así debe considerarse más que una guardería. Yo fui a guardería a los 8 meses, una guardería del ISSSTE. Mi mamá trabajaba, mis hijos fueron a guardería del Seguro Social. Pero más que guardería, porque guardería quiere decir guardar a los niños, pues en realidad hoy se sabe que es un proceso no solamente de cuidados que ayuden a la madre a que pueda salir a trabajar, si es el caso, si es que así lo desean, sino también es un proceso en donde las y los infantes pues entran en un proceso educativo desde los primeros meses o los primeros años de vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene sus propias guarderías, aunque en realidad entra un proceso de concesión en aquella época. El ISSSTE también subrogó prácticamente todas sus estancias infantiles, sus guarderías. Y ahora queremos entrar a un esquema
como parte de esto que se llama el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué quiere decir el Sistema de Cuidados? Las mujeres nos hemos dedicado a los cuidados, que no debería ser solo así, porque la pareja, hay distintas parejas en nuestro país, pero la pareja, pues ambas deberían dedicarse a los cuidados, no solamente uno de la familia, para que pudieran compartirse el trabajo del hogar. Pero en general los cuidados han recaído en las mujeres. Cuidamos a los hijos, garantizamos que la casa esté bien, si alguien se enferma somos las mujeres quienes los cuidamos, si tenemos un hijo con discapacidad o algún familiar con discapacidad somos las mujeres las que los cuidamos, y es un trabajo difícil, complejo y en general poco reconocido y bueno, no está remunerado además. Entonces, este sistema de cuidados lo que busca es que el Estado pues pase también a generar las condiciones para que las mujeres podamos tener igualdad de condiciones. Si así lo deseamos, porque también hay quien dice, ahora van a obligar a que... No. Es voluntario, obviamente. Si una mujer tiene la necesidad o el deseo de salir a trabajar, aunque tenga hijos pequeños, pues que tenga la posibilidad de dejarlos en algún lugar bien cuidados, en una escuela. Este es un proceso porque requiere recursos, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Entonces lo que nos planteamos es que podamos atender en particular en el inicio a dos poblaciones. Una es la población de mujeres que han trabajado en la maquila, en particular en Ciudad Juárez, porque hay una deuda histórica con las mujeres de Juárez, por lo que se llamó en su momento las muertas de Juárez y esta vivencia que tuvieron las mujeres en Juárez, pues en realidad por la sola condición de ser mujeres. Y particularmente en muchas zonas fronterizas donde se abrió el trabajo para la maquila, se fueron familias, muchas mujeres, porque se empleaba o se emplea a las mujeres, y a veces las mujeres tienen hijos y no tienen dónde dejarlos, y los hijos a veces permanecen solos, muy pequeñitos en las casas. Entonces esa deuda histórica queremos cubrirla empezando por Ciudad Juárez. Entonces estamos trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el DIF para que a través de estas dos instituciones pueda trabajarse en distintos esquemas. Hay que hablar con las y los trabajadores del IMSS para poder generar nuevos esquemas de cuidados. Y las otras poblaciones muy vulnerables son las y los jornaleros agrícolas. Son quizás los más pobres del país. Son familias completas que viajan por temporadas, a veces del otro lado de la frontera, pero muchas veces dentro del país. Viajan de Oaxaca a Sinaloa o a otros estados de la República. Sinaloa es uno de los estados, pero no solo, inclusive en el propio Oaxaca hay quien contrata, o en el Estado de México o en otros lugares. Y a veces esas familias trabajan incluso con los hijos o no tienen en dónde dejar. Se ha avanzado un poco y se avanzó con el presidente López Obrador, pero hay que avanzar más todavía. Entonces, esas son las dos poblaciones que queremos atender con prioridad y al mismo tiempo ir desarrollando el sistema de cuidados, que si se fijan también la pensión adulto mayor puede considerarse como parte de un sistema de cuidados. El salud casa por casa también es parte de un sistema de cuidados, pero el apoyo a las mujeres en particular, para que podamos dejar a nuestros hijos e hijas en un lugar bien cuidados y que aprendan, pues es algo que tenemos que ir avanzando poco a poco. Ya para finalizar, Presidenta, la semana pasada una diputada de Morena, Julieta Vences, presentó una iniciativa de reforma al artículo 323 del Código Penal Federal para despenalizar el aborto a nivel nacional hasta las 12 semanas. Entonces, bueno, preguntarle su opinión y si apoyaría esta iniciativa. Ya decidió la Corte en este caso, yo lo he planteado. La Corte ya
hizo una norma general para todo el país. Y ahí está pues la definición. Y ya cada entidad de la República, hay muchas entidades que han despenalizado, pero la Corte ya tiene una orientación en este caso. Acá. Ya Sonora ya ha participado mucho en las mañaneras. Ahorita Buenos ya, días. pero llegó temprano, tiene una virtud. Buenos días, Yubel Carolina de Código Libre. Presidenta, en estos temas de lo que pasó el fin de semana, también hubo enfrentamientos en Tempa de Galeana Guerrero y también en Tabasco, ¿no? También hubo bastantes enfrentamientos ahí. Y el Fondo Monetario, el Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional habla de que si continúan estas violencias podría afectar mucho en la economía. ¿Qué le responde usted? No estoy de acuerdo. Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados. Como lo he planteado, no es de un día a otro. Ya se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador y hubo una disminución del número de homicidios en la tendencia, que es muy importante. Había este debate de si hubo más en general, pero es muy importante la tendencia. No es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo. Y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo los homicidios porque hay una estrategia. Y vamos a ir pacificando poco a poco al país en las zonas en donde todavía hay problemas de inseguridad y de violencia. En particular, Sinaloa es un caso especial por lo que ya conocemos, y hay otras entidades de la República donde se está atendiendo. Vamos a seguir informando sobre las acciones de seguridad, porque a veces solamente se ve el caso, pero no se ven, por ejemplo, las detenciones, no se ven las incautaciones de droga que se han estado haciendo, y se ha estado trabajando de manera integral. Entonces vamos a seguir trabajando, y la economía de México está sólida. Hay siempre, y en particular ahora, estas situaciones de nuestro peso vinculadas también a lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, pero la economía nacional está sólida y vamos a avanzar en seguridad. De igual manera, el candidato Donald Trump habló sobre el reciente asesinato de un veterano del ejército en Estados Unidos ocurrido la semana pasada, y él habla que de ser elegido pues enfrentará a los cárteles, pero no informó cómo trabajará con su gobierno. ¿Qué le responde también a esto? A ver, coordinación. Siempre es, como lo hemos dicho, es coordinación sin subordinación. Coordinación, diálogo y trabajo conjunto para poder atender sobre todo los temas que nos competen a ambos. Particularmente el tema del fentanilo en Estados Unidos, pues es un tema de salud pública y que casi por razones humanitarias hay que apoyar. También es importante, en su momento lo planteó el presidente López Obrador y también creo que hay que plantearlo, es qué pasa del otro lado de la frontera. O sea, porque aquí hay delincuencia organizada, hay una estrategia, pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿Cómo se vende el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando hay droga que pasa del otro lado? Que allá ya no hay cárteles. ¿Qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas y en particular el fentanilo? Entonces aquí, pero también es allá. ¿Y qué pasa también con las armas que pasan de Estados Unidos a México? Ahora lo que vimos el caso de Tecpan en Guerrero, pues eran armas de alto calibre que vienen de allá. Entonces es algo que implica que tiene que haber coordinación, trabajo conjunto, siempre debe ser así, pero con soberanía, sin subordinación, sino con diálogos de alto nivel
que nos lleven a avanzar en esta coordinación. Y por último, hablando de frontera, Presidenta, hay muchos migrantes que están en el limbo tras la decisión de Estados Unidos de no otorgar permiso a varias nacionalidades, Ciudad Juárez, Chihuahua y otros. Y esta cantidad de personas, sobre todo mujeres, están siendo víctimas de trata de personas. Las están maltratando, les están pidiendo dinero después de sus trabajos de explotación sexual que tienen por allá. También han sido víctimas del Instituto Nacional de Migración, que ya, bueno, no los atienden bien, pero esto creo que está muy fuerte, esto de parte de la migratoria. Usted ha hablado de unos ejes centrales para abordar esto, pero últimamente, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Cómo abordarlo? Porque la cantidad de migrantes que ya hay en la frontera con esta decisión de Estados Unidos, pues está muy grande. Ha disminuido la llegada de migrantes a la frontera por una estrategia integral y también de repatriación, vamos a decirlo así, a los lugares de origen. Se llegaron a tener en diciembre de 23 al 24 el mayor número de migrantes en la frontera, y ahora con esta estrategia integral que nosotros le hemos dado seguimiento ha disminuido de manera importante. Hay trabajo con los gobiernos de Centro y Sudamérica para evitar la migración, y nosotros vamos a seguir insistiendo en el fondo, que es la atención a las causas. Necesariamente, por supuesto, debe haber atención humanitaria, bienestar, tiene albergues muy importantes. Ariadna le da seguimiento personal a casos. Hace unos días me platicó de una mujer que lamentablemente tiene cáncer y la están atendiendo, cuidando en uno de los albergues. Es decir, hasta ese nivel de atención se tiene en los albergues de bienestar, en donde la propia secretaria tiene información de la situación que están viviendo y hay atención humanitaria. Y hay que seguir avanzando en ello. Pero para disminuir la migración, atención a las causas. Y ese siempre va a ser nuestra narrativa, nuestra orientación. Llegue el presidente Trump o la vicepresidenta Harris, esa es nuestra política, de que debe atenderse las causas profundas de la migración, porque la gente no migra por gusto. La gran mayoría, habrá casos, pero la gran mayoría migra por necesidad.